Conversación a Luis Tonelli, analista político. Luis, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Luis. Bueno, en primer lugar, quería el primer pantallazo de cómo viste hoy el anuncio. ¿Los viste cómodos en el anuncio? Sí, los vi cómodos, acostumbrados ya, ¿no? Porque ya han ensayado bastantes veces esto de anunciar que continúa la cuarentena, ¿no? Y el contenido, todo pareció como indicar que esto es muy provisorio, ¿no es cierto? Y que, bueno, escalono hacia la flexibilización porque me lo están pidiendo, ¿no? ¿Te acordás cuando fue lo de los runners que a los pocos días salió el presidente a decir, ustedes me lo pidieron? Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Claro. Pareciera como que hoy fue, bueno, es una demanda de la sociedad porque realmente cuando uno va a los datos concretos, no sabemos muy bien por qué estamos flexibilizando, ¿no? Porque cerraron todo por muchísimo menos, ¿no? Claro. Y los mismos argumentos que dieron hoy para flexibilizar nos lo dieron antes para endurecer, ¿no es cierto? Así que esto es muy precario, como lo dijo el presidente. Es interesante esto que estás marcando, Luis. Es decir, que vos esto más bien, más que una decisión epidemiológica, lo ves como una decisión política. Una decisión porque estamos ante una sociedad que ya no da más. Hoy llevamos 120 días de cuarentena. Claro, política y económicamente, ¿no es cierto? No da más. Y vos viste que un poco en el spot que pasaron, decía que se nos ha protegido económicamente de los efectos de la pandemia. Claro, pero la solución, la protección que dio fue también la que causó, viste, los problemas económicos. O sea, acá hay, viste, como un continuo. Vos tenés el efecto de la pandemia seca, que es la muerte, y eso obviamente no solamente paraliza la economía, sino directamente te saca de la vida. Y después los efectos de la cuarentena, que también son tremendos y paraliza la economía. Claro. La Argentina está en una suerte de, yo digo, de mitad entre un caso exitoso de cuarentena, que es Nueva Zelanda, ¿no? Que se hizo la cuarentena y se expulsó de esa bendita isla, digamos, el coronavirus, pero después cayó a uno que había estado en un velorio afuera, ¿viste cómo son estas cosas? Pero está totalmente controlado. Y el otro caso extremo es Perú, que también tuvieron cuarentena antes que nosotros, y sin embargo tuvieron miles de muertos. ¿Viste? Lo que manda ahí es finalmente qué sociedad tenés, qué Estado tenés, y obviamente qué gobierno tenés, ¿no? Claro. Nosotros evitamos tener muertes en un número luctuoso y estamos totalmente agradecidos y nos agradecemos. Ahora, siempre esa posibilidad está a futuro, ¿viste? Porque si vos abrís con una cuarentena que fue exitosa en controlar la muerte, pero no en controlar el virus está dando vueltas por todos lados, ¿viste? Y entonces casi te diría que es de los hechos que va a haber más contagios en algún momento y van a tener que cerrar de vuelta. Mira, claro. Me parece que hoy abrieron todas las paraguas, sombrillas, digamos, y sombreritos que podían tener respecto a eso. Y casi un escenario, digo, más complejo, Luis, porque con esto que vos marcás, si esas muertes en un futuro no se pueden evitar o el contagio sigue creciendo, y a eso le sumás que además tuviste una cuarentena súper, hiper restrictiva, larguísima, que paralizó la economía, es la peor de las ecuaciones. Sí, sí. De todas maneras, en este momento, con todo cerrado, y sin embargo la gente de hecho en las calles, teníamos todos los costos económicos y ninguno de los beneficios, digamos, ¿no es cierto? Estás en la ganada misma. Ahora, me parece que este sistema valvular, si se quiere, dependería de tener un Estado mucho más capacitado, digamos, pese a todo lo que hoy el Estado argentino tiene, que comparado con Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque ahí está la diferencia. ¿Por qué hay muertes en Perú? Bueno, porque tienen una informalidad mayor que la Argentina, 70%, pero sin embargo no tienen ese Estado que, aunque esté hecho bolsa en la Argentina, sigue siendo, visto, uno de los estados que en su momento fue un estado de bienestar. Sí. Hoy es a veces más de malestar que de bienestar, pero sin embargo, ¿viste? El sistema hospitalario es lo que realmente, al no saturarse, ha mantenido a raya las muertes, ¿no es cierto?
Perfecto. Luis, vamos a repasar juntos algunas de las frases que dejó hoy el presidente de la Nación. Son muchas las frases. Aquí recogimos algunas, porque también hay frases de Axel Kicillof, bueno, de Larreta, por supuesto. Vamos compartiendo allí. A ver, la mayor preocupación que hemos tenido es que el sistema de salud esté preparado. Aquí, Luis, el presidente desde el comienzo intentó mostrar por qué separó el país durante tanto tiempo. Claro. Ahora, si yo vi bien, las camas que él mismo dio como, digamos, agregadas eran un 10%, ¿no? Vos, tomás todos los días que la Argentina estuvo paralizada, dividís por eso el PBI y con esa plata podés llenar de camas el mundo, ¿no? Estoy exagerando, obviamente, ya me conocen. Pero si se tomó todo este tiempo para aumentar la capacidad hospitalaria del 10%, bueno, realmente, ¿viste? Sobró tiempo y sobró dinero, ¿no? Para hacer una crítica. Claro, sí, sí. Sí, es interesante lo que decís, es cierto. Seguimos repasando algunas de las frases que dejó el presidente de la Nación. Bueno, el gran centro de la epidemia hoy es América Latina. Vos recién hablabas del ejemplo también de Perú. Digo, esta necesidad que tiene el gobierno siempre de comparar con otros países, que le trajo algunos problemas ya en anuncios anteriores, ¿no, Luis? Sí, viste, mi mamá cuando yo me equivocaba en un vuelto decía, pero qué cosa que siempre te equivocás siempre a tu favor, ¿no? Las filminas tuvieron errores antes, pero eran siempre errores que favorecían al gobierno, ¿viste? Yo sé que hay muchas ganas de mostrar que somos el ejemplo en el mundo. Realmente en la reducción de muertes somos ejemplo, pero digamos, uno tiene que pensar que tanto es una necesidad implementar la cuarentena como también salir pronto de ella. El tema, salir pronto, obviamente, sin muerte, ¿no es cierto? Acá estamos saliendo por presión y por hartazgo. Digamos, no es el mejor motivo para salir. Ojalá que hubiera sido porque desaparecía el virus. Claro. Y entre ellos, bueno, también algunos errores numéricos que tuvo el presidente en su presentación. No nos vamos a meter en cada uno, pero te digo, por lo menos uno... Claro, uno importante que cuando mencionó el día de mayor cantidad de muertos y mencionó el 9 de julio con 52 muertos, cuando antes de ayer tuvimos 82. Y lo recordábamos todos. ¿Por qué al presidente no le dan bien los números, no? Porque es algo muy fácil, digo, de chequear. Y esto le pasó más de una vez en las presentaciones. Sí, bueno, ahí se explica lo que me decía mi querida madre. Claro, claro. Sí. Justito ese dato es el dato, viste, que nos tendría que alertar sobre abrir, digamos, porque el número de muertes viene subiendo, digamos. Aparte, en promedio, cuando mostró el gráfico, es aterrador, digamos, cómo sube el número de muertos. Ahora, por el otro lado, ¿cómo mantenés a esta sociedad en una cuarentena total, no? Claro, tendríamos que hacer el revisionismo, bueno, que vamos a hacer obviamente cuando termine esto, ¿no? Claro. ¿Cuándo se tuvo que poner? Si no era más bien detectar, seguir y aislar al momento que cerrar la frontera. Bueno, todo lo que realmente uno puede hacer con los diarios del lunes, digamos, y vamos a tener muchos, porque esto viene para largo. Claro, y esto sí, es cierto. A ver, dijo, hemos hecho un gran esfuerzo, nos interesa que el sistema de salud no colapse, esto es lo que hablábamos hace un ratito, que vos mencionabas, este 10% que parece poco. La mortalidad del virus se triplica cuando el sistema sanitario se satura, dijo Alberto Fernández. Ahora aquí, Luis, los epidemiólogos con los que uno habla dicen, bueno, la verdad es que siempre en invierno la ocupación de camas ha sido mayor que la que tenemos ahora. Sí. Bueno, esto se veía venir y creo que lo hablamos con vos en su momento en algún programa, ¿no? Resulta que cuando vos veías lo que se venía por delante, evidentemente se veía el invierno, se venía la saturación de la población de hacer la cuarentena, digamos, y la vacuna se sabía ya que era para más adelante. Bueno, acá esto me hace acordar, ¿te acordás cuando Duhalde, bueno, vos sos muy chica. A ver. Duhalde dijo en su momento, ¿no? Con los bancos, bueno, que abran los bancos mañana y que Dios, y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, sí. Esto me suena a esto, ¿no? Bueno, abran y salgan, obviamente con estas limitaciones, pero aún así, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque estamos esperando un milagro, digamos, que la gente circule más, pero que los casos, digamos, sean manejables. Yo creo que vamos a tener esto, ¿no? El cierre, no sé, ojalá sea durante mucho tiempo, pero bueno, hasta que los números empiecen a ser preocupantes. Claro. Ya son preocupantes, ¿va? ¿Qué querés que te diga? Uno lo mira. Pero es importante...
300 casos, imagínate acá. Claro. Qué sé yo. Ahora, es importante este recuerdo que traes de Dualde, ¿no? Esto para recordar lo que sucedía hoy. Porque cuando arrancamos la charla yo te pregunté si los viste cómodos, porque a mí me dio la sensación de que estaban haciendo el anuncio de algo que ellos en realidad no querían hacer. Que los números no acompañaban este anuncio, pero tenían que hacerlo por una cuestión económica, política, por la presión de la sociedad. Y entonces, bueno, esto que vos recién ponías, ¿no? Decías de Dualde, bueno, que sea lo que Dios quiera. Nosotros anunciamos esto, Sí. pero veremos qué pasa de aquí en adelante. Me dio la misma impresión, digamos, que era algo, bueno, digamos, para meter una pastilla política, ¿no? Viste lo mismo cuando anunció Vicentín, a Alberto Fernández. Tal cual. Digamos, lo hacía mirando los papeles, qué sé yo. Después dijo que pensó que era, viste, que iba a tener la gente en la calle, pero felicitándolo. En ese momento él sabía que no. Esto también, viste, o sea, lo están diciendo, pero hubo tantos, ¿no es cierto?, como dicen los ingleses, if, ¿no? Claro. Si pasa esto, mirá que volvemos, mirá qué cosas, mirá que todo este tiempo en realidad fue para prepararnos. O sea, fueron todas justificaciones, pero en realidad lo único que tenés es esta cuarentena y encima es una cuarentena imperfecta, digamos. Aun cuando la quieras hacer estricta, no te da ni el Estado, ni la sociedad, ni el gobierno, porque finalmente esto es la Argentina, ¿no es cierto?, para hacer la cuarentena que se necesita en términos de no aplanamiento, digamos, aplastamiento de la curva. Y no lo podés hacer. Claro. Y es medio obvio, ¿no es cierto? Sí, 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 totalmente. Ahora, Luis, ¿cómo viste también el tono del discurso de Alberto con respecto al tono del discurso de Larreta y de Kicillof? No, bueno, Kicillof que sabemos que no tiene, no sabe achicar, digo, abreviar lo que tiene que decir, siempre con sus discursos Se habla un poquito. encima, ¿no? Eso. Sí, en sí. mi barrio dice se habla encima. Mira, me gustó, se habla encima, te lo voy a En robar. el barrio de Quilmes, no digo acá, estoy en retiro. Pero... Sí, sí, sí. Y esto de que también hayan participado 3 gobernadores, esa fue una novedad. Sí, fue una gobernada, digamos, la participación de los gobernadores fue una novedad. Ese formato un poquito, viste, futurista con los tipos los tipos y la gobernadora, vamos a decir, de Río Negro, en esas pantallas, ¿no? Daba como parecía Minority Report, una película, ¿no? Con Tom Cruise que están, los meten así congelados en una pantalla. Mirá, el formato estuvo bien, los discursos cada uno con su estilo. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta estuvo más suelto, ¿no es cierto? Kicillof se puso el barbijo hasta que empezó a hablar y se lo sacó, una contradicción. Pero bueno, ¿viste? Uno puede encontrar detalles de cada caso, porque finalmente estamos todos aburridos mirando la tele y viendo detalles. Me parece que en su conjunto, este fue uno de las mejores anuncios. Digamos, sí, se extendieron en el tiempo, pero bueno, viste, siendo políticos argentinos, es medio típico. Claro, claro, sí, tenés razón, siendo políticos, sí. Y la impuntualidad también ya es típica, ya es algo que hemos adoptado todos totalmente. Me llamó la atención Kicillof hablando de Urbi et Orbi, ¿no? ¿Viste? Me empezó hablando como si fuéramos del universo, para después, bueno, a lo último, ¿viste? Tratar un poco eso que es la provincia de Buenos Aires y el conurbano, ¿no es claro, cierto? tal cual, cuando en realidad tendría que... conceptos interesantes. Cuando en realidad tendría que hablar específicamente de su distrito, ¿no? Como lo hace el resto, pero es cierto que Después hace... hay muchas dudas, Ele, porque, viste, digo, se comparan, digamos, la letalidad de muertos con respecto a positivos, el tema es, viste, cómo se mide, cuánto se mide, ese número oscila, viste, no se sabe de dónde, todavía si se respetan los protocolos de los que tienen síntomas, pero entonces, cómo se calculan los asintomáticos. Ahí tenés un lío bárbaro estadístico, digamos, y que si no tenés números buenos, finalmente muy, muy difícil atacar con certeza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pasa lo que pasa, digamos. Vamos a entrar en este sistema del más o menos, digamos. Bueno, vemos, si aumentan demasiado, cerramos toda casita. Y si no, bueno, les permitimos ir a pasear el perro. Ahora, para que la economía vuelva a funcionar, que está en un colapso, digamos, que el 2001, digamos, va a quedar como una etapa para, digamos, casi en donde la pasamos bien, si realmente esto continúa, porque la caída es total y solamente faltan los números, y acá no me estoy metiendo en contra, es obvio. Un país que está parado tanto tiempo no es un país que sufre una crisis, es un país que está en coma inducido, claro, digamos, ¿cierto? Y esto es AMBA. Las provincias están funcionando, yo trabajo para varias gobernaciones,
pero no tienen a quién venderle, ¿viste? Porque este es el mundo del consumo. Exactamente, y lo mismo pasa con el turismo. Hoy escuchábamos a cada uno de los gobernadores también hablar de eso, ¿no? Si el AMBA está cerrado, más allá de que sus provincias puedan funcionar, es muy difícil. Quería preguntarte por una frase que dejó Kicillof también, que tiene que ver con la General Paz. Dijo, habló del trabajo en unidad de todos aquellos que tienen responsabilidad de gestión, hizo hincapié en esto, que es en línea en lo que dice el presidente Alberto Fernández, ¿no? Lo que gestionan y los que hablan por Twitter, y habló de la General Paz y dijo, nos dimos cuenta que la General Paz no es una frontera, no era una frontera, es una avenida. ¿En qué momento se creyó que la avenida General Paz era una frontera? Mirá, es una frontera cuando conviene, es una avenida cuando conviene también, ¿viste? Ahora, como los casos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, acá en la Villa 31, realmente es un caso muy exitoso, ¿no es cierto? Porque viste que los que tenemos contacto continuo, era realmente angustiante, viste, saber que toda esa pobre gente estaba, viste, asediada por el virus. Entonces, haber logrado mediante esto de el diagnóstico, viste, el rastreo y el aislamiento, haber logrado que ese foco, viste, se haya de alguna manera neutralizado y controlado, es fantástico y da una señal de cómo hacerlo, viste. Ahora, claro, no se puede comparar, digamos, la cantidad de barrios precarios y la cantidad de hacinamiento en un nivel poblacional tan enorme como el conurbano, donde tenés acá en la ciudad más focalizado y tenés todos los recursos, viste, que te da un presupuesto mejor y un sistema hospitalario incluso mejor preparado, ¿no es cierto? Simplemente por el nivel de ingreso que tiene esta bendita ciudad. Claro, claro. Entonces me parece que por eso, ¿viste? Hoy es una avenida, porque en última instancia, ¿viste? Los males son compartidos, los problemas son compartidos. Claro, ¿cierto? es cierto. Ahora estaba pensando, digo, en la gestión anterior eran del mismo signo político, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Allí tendríamos que hablar también de una avenida. En la anterior, digo, cuando Cristina era presidenta y Mauricio Macri era jefe de gobierno, era claramente una frontera, había... en la muralla china. Claro, era terrible. Digo, según cada gobierno vimos avenidas o fronteras, ¿no? Sí, y esta cuestión del Twitter y de los que trabajan. Mirá, una cosa obviamente es gobernar. Y gobernar, obviamente, inclusive los gobernadores y el jefe de gobierno es agente del gobierno nacional, agente del gobierno federal, ¿no es cierto? Así lo dice la Constitución. Y por eso, bueno sería que no cooperen o hagan gobierno y oposición los poderes ejecutivos, digamos, sabemos que finalmente se hace y que hay recursos, digamos, que se mandan a provincias afines y otros que no se mandan a las provincias opositoras, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Pero ese es el plano de la cooperación. Donde se da el esquema gobierno-oposición es en el Congreso, por ejemplo, y obviamente es en la opinión pública. No se puede pedir, digamos, reclamar que ahí, digamos, se borre la línea gobierno-oposición. Me parece que la oposición en ese sentido fue bastante responsable, especialmente en los meses iniciales que tenían que, viste, cerrar filas frente a algo que no se sabía. Claro. Ya bastante está funcionando mal, ¿no? Viste que no es un teatro político la discusión por Zoom, ¿no es cierto? No, no tiene el mismo nivel de dramatismo que una sesión del Congreso, no, claro, real, digo. Claro, no, está lejos de eso. Luis, te voy a pedir un minuto, si tenés un minuto de paciencia y nos esperás, ahora vamos a sumar esta charla. No tengo nada que hacer, parece que hasta que se abra totalmente en la Argentina. Muy bien, gracias Luis, lo esperamos un poquito con Luis Tonelli, ahora se suma Sergio Supo. De aquí me voy rápidamente a la sede de Gobierno porteño, a la calle Uspallata, y está nuestro compañero Nacho Damonte, porque a las 5 en punto de la tarde se espera la conferencia de Rodríguez Larreta, y por otra parte está nuestra compañera Carla Ricciotti con muy buena información desde la Quinta de Olivos. Nacho, contanos, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? Buenas tardes. Estamos aquí en Parque Patricios, en la sede del Gobierno de la ciudad, porque en minutos nada más aquí detrás nuestro va a dar detalles acerca de lo que ya adelantó en parte el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Va a estar con Felipe Miguel, su jefe de gabinete, va a estar también con el vicejefe de Gobierno Diego Santilli, también va a estar Quiroz, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud, perdón, además también de la ministra de Desarrollo Social, por lo cual vamos a poder conocer en detalle muchas de las cosas que ya fueron adelantando. De hecho, lo venían comentando en la pantalla de La Nación Más,
algunas de las modificaciones que veremos a partir del lunes, ¿no? Este fin de semana no va a haber cambios, van a ser 2 días de transición y recién el lunes vamos a comenzar a, por ejemplo, disfrutar de más salidas para los niños, de la vuelta a la actividad física, de la reapertura de los lavaderos de autos para el próximo fin de semana, de la vuelta de los abogados, en fin, muchas actividades que se van a volver. Psicólogos también, claro, por supuesto, muy importantes, personal administrativo de las escuelas, que es clave teniendo en cuenta que se está preparando también un protocolo para poder volver a las aulas en algunas provincias del país, por ahora no en el AMBA, pero también es importante para que se comiencen a organizar los institutos educativos. En y teoría, hoy, Nacho, perdóname, comienza a las 5 de la tarde aquí. Sí. Nacho, bueno, ahora hablamos también de esto del horario, digo, pero esto de la vuelta a clases, hoy en el anuncio, Rodríguez Larreta mencionó el tema de la vuelta a clases, dijo, estamos preparando un protocolo, estamos viendo que no será después de las vacaciones de invierno. Es decir, esto lo descartó de lleno. Así que vamos a ver también qué dice hoy. 5 de la tarde, entonces, Nacho, ¿se mantiene el horario? Se mantiene el horario y se mantiene también la presencia de los funcionarios más importantes de cada una de las áreas que tejen en lo que es el avance de la cuarentena. Un último dato que es fundamental para tener en cuenta cómo va a ser el flujo de vecinos en la Ciudad de Buenos Aires a partir del lunes. Se reabren 70.000 comercios, Eleonora. Bien, 70.000 comercios. Son muchas las personas que van a... 70.000 comercios. Una muy buena noticia para muchos comerciantes que nos están escuchando en este momento. Y de aquí, Nacho, me voy a Olivos. Ahí está Carlita Ricciotti, trabajando desde muy temprano. Y Carla, bueno, contanos, a ver, ¿qué datos tenés sobre lo que va a anunciar también Rodríguez Larreta? ¿Y qué ha pasado allí en Olivos? ¿Viste salir alguien más? No, no vimos salir a nadie, Helio, e inclusive ninguno de los ministros tampoco ha salido. Estaba Vito Velo, bueno, estaba Vilma Ibarra, también Cafiero, que ingresó, fue uno de los primeros en ingresar hoy a la mañana antes de las 11, horario en que habían sido citados tanto el gobernador como Rodríguez Larreta, pero bueno, ambos vinieron un poco más tarde. El primero en llegar, reitero, fue Santiago Cafiero, y trascendió cómo se haría este plan de 6 etapas que anunció Horacio Rodríguez Larreta. 6 etapas donde se van a ir habilitando progresivamente diferentes actividades. En principio, Helio, si te parece, podemos mencionar a partir del lunes próximo, porque como bien decía recién Nacho, el sábado y domingo serán 2 días de transición, porque la cuarentena última anunciada formalmente termina en el día de hoy. El lunes, bueno, sí vuelve la actividad física individual de 18 a 10 horas. Esto obviamente con número de DNI, los días pares con terminación par de DNI, incluyendo el número 0, obviamente, los días impares con terminación impar. Bien. Esto ampliando también el horario que había originalmente. ¿Recuerdan, Helio, antes de esta última etapa de cuarentena, de estos últimos 15 días previos al 1 Claro, que era de 20, primero fue de 20 a 6, después de 20 a 8, ahora se extiende entonces. Ahora se extiende varias horas más y además quedan también habilitadas estas calles que se habían usado como peatonales, donde se había interrumpido el tránsito para que hubiera más espacio para que los runners o las personas que querían hacer ejercicio, caminar, andar en bicicleta, pudieran hacerlo no tan amontonada quizá en una vereda en derredor de un parque. Bueno, plazas y parques con demarcaciones. Esto es algo que no se había hecho. Esto está en los planes de anunciarse a partir del próximo lunes. Plazas y parques abiertos con demarcaciones y permanencia. Cuando hay que poner énfasis en lo que... Cuando decís demarcaciones, ¿a qué te referís? ¿Quiere decir que habrá marcas justamente para mantener la distancia social, para que puedan saber por dónde circular en un sentido, por ahí de agujas del reloj, y quizá en otro para no mezclarse, para no estar cerca? Esto evidentemente es lo que se planea hacer, lo que se está modificando en cuanto a los cierres que hay hasta ahora en todas las plazas, que las que están con rejas, permanecieron con rejas desde el 20 de marzo último y no se volvieron a abrir. Aparentemente se ha pensado en elaborar una modificación y que haya demarcaciones de espacios
para que la gente pueda permanecer en esos lugares. Sí. Seguramente implementarán una especie de control, habrá voluntarios o gente del gobierno de la ciudad que esté instruyendo un poco Bien. a la gente, que estos concientizadores que hubo muchas veces en las calles, ayudando a la gente en las filas de los bancos y demás, bueno, probablemente ellos también salgan a los parques a hacerlo. Esto es uno de los puntos en lo que respecta al bienestar, porque después hay más, lo económico, en cuanto a los comercios y demás. Bueno, después vamos a seguir repasando otros de los puntos entonces que tenés allí, 6 etapas en la Ciudad de Buenos Aires, que a las 5 de la tarde se anunciarán allí en Uspallata, en donde está nuestro compañero Nacho Damonte. Enseguida vamos a volver con vos, Nacho. Muchísimas gracias a los dos, porque de aquí me voy al encuentro de Sergio Supo, que ya está listo en el otro estudio. Sergio, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Elio? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Sergio, sumamos a Luis Tonelli, que nos está esperando también para tener esta charla entre los tres. Sergio, en primer lugar, brevemente un pantallazo de cómo viste vos el anuncio del presidente en el día de hoy. Bueno, me parece en primer lugar que es un blanqueo de la actividad que ya de alguna manera se venía realizando tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires, particularmente el conurbano, en forma informal. Esto es, la actividad y el registro de comercios abiertos, de industrias abiertas, de gente que sale de su casa a buscar algún sustento para su familia, era un dato incontrastable de las últimas semanas. Si uno compara la fase 1, en la que todavía estamos, en estas horas, con la fase 1 que comenzó el 20 de marzo, encontrará que claramente hay una diferencia notable. Basta caminar una cuadra en cualquier lugar de capital o de provincia para darse cuenta claramente que hemos vivido dos realidades diferentes. Y esas realidades diferentes están determinadas por lo insoportable que a mucha gente se le hizo a la cuarentena, no solo desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista de la mantención personal de la familia de cada uno. Claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el intento del presidente de dar un marco un poco más amplio a explicaciones que venían acotadas en las últimas 4 conferencias de prensa a la provincia de Buenos Aires y a la capital federal. ¿Qué quiso decir con poner en pantalla también a 3 gobernadores de Jujuy, de Río Negro? ¿Qué quiso mostrar? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué quiso mostrar? Para mí, lo que quiso mostrar, Sí. ahí, en todo caso después le damos la palabra a Luis para ver si está de acuerdo o no. Lo que quiso mostrar es que no es una cuestión ideológica del partido que gobierna las medidas de restricción que se están tomando, que son situaciones comunes que merecen remedios más o menos parecidos. Por eso lo puso a explicar el caso Jujuy al radical Gerardo Morales, por eso habló el peronista kirchnerista Coqui Capitanista en el Chaco, explicando cosas relativamente parecidas, con discursos diversos, con estilos diversos, pero al final diciendo cosas parecidas, y lo mismo con Arabela, la gobernadora del sur, más o menos parecido. Si uno mira... Sí. También con detalle, siempre invito a ver con detalle el estilo del discurso de Larreta y el estilo del discurso de Kicillof. Parece que están diciendo cosas muy diferentes, pero los hechos que están anunciando son prácticamente los mismos. El tema es el tono que utilizan, ¿no? Claro. Y la forma que eligen de decir las cosas. El estilo, el tono, la forma, pero en definitiva están anunciando más o menos lo mismo. Han vivido anunciando medidas en espejo, incluyendo las de hoy, que pueden ser un poco más diferenciales desde que empezó la cuarentena. Hay que ver ahora, para entrar a hilar un poquito más fino, si ustedes quieren, ¿qué van a hacer los intendentes del conurbano? Claro, bueno, ese es un tema que no es menor. Perdón, sí. Sergio, no, porque quiero escuchar también el análisis de Luis con respecto a lo que dijiste hasta recién. Luis, te escuchamos. No, yo siempre estoy de acuerdo con Sergio, digamos, lo dice mejor que yo. Pero es cierto, obviamente está la cuestión de estilo, obviamente también está la cuestión ideológica, ¿no? Estoy medio chanfleado yo. A ver, ahí está. Ahí estás bien. La cuestión estás corriendo un poco a la derecha, me parece. Sí, viste, siempre la chicana. Últimamente. Es la hora blanca, antes era más de izquierda. Pero resulta que, viste que en un punto... Horacio Rodríguez Larreta siempre tuvo en sus discursos la idea de salida, ¿no es cierto? El horizonte de las medidas eran la salida. El horizonte de Axel Kicillof era la quedada, ¿no? Era la cuarentena
en sí misma, ¿no es cierto?, en esto que no iba a ser nunca ni siquiera una nueva normalidad, íbamos a vivir en la normalidad permanente. Todo esto, digamos, tiene su sentido hasta que la gente ya se cansa de estar compartiendo solamente con él mismo, con lo suyo, viste, un ámbito tan chico. Y lo que te referías vos a la movilidad, es muy cierto. Hay un artículo hoy de dos colegas, pero esos son inteligentes de verdad, Manuel Terrades y Pedro Antonucci en Clarín, sí, donde demuestran, ¿no?, con toda una serie de datos, cómo en el AMBA hubo mayor movilidad en los barrios con mayores necesidades para tener que salir, ¿viste? O sea, la cuarentena demuestra ese artículo que es, valga la redundancia, un artículo de lujo, ¿no? Claro. Podemos hacer cuarentena total los que nos podemos quedar. Y eso depende del ingreso, de que no estés hacinado, ¿no?, de todas condiciones que tienen que ver con un sector social para arriba. Sí. Sí, entonces, que de hecho es así. Me parece interesante lo que acabas de marcar, Luis, ¿no? Porque es cierto, eso no debemos dejarlo de lado. Estamos hablando de una cuarentena de mucho tiempo, 120 días, y es una cuarentena de lujo, es cierto. Es aquellos que más tienen mayores posibilidades en esta cuarentena. El que menos tiene la pasa muchísimo peor. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, Luis. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Estoy acá, me parece. Estoy caserito últimamente, no salgo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, Luis. Hasta allí, Luis Tonelli. Y Sergio, ahora vamos a sumar a Félix Lonigro. Él es constitucionalista que nos acompaña en esta tarde. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Leonora, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Félix, les voy a pedir a los dos si tienen un segundito de paciencia, porque con Félix tenemos que ir a una pausa, pero con Félix queremos hablar de el tiempo que llevamos de esta cuarentena. Hoy es el día 120. A esto ahora tenemos que sumarle hasta el día 2 de agosto. Y ahí también tenemos que pensar en qué pasa con nuestras libertades en el medio de todo esto. Vamos a preguntárselo a Félix en minutos. Tenemos que ir a una pequeña pausa en PM. Quédate ahí que ya venimos con más.